Buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues me han preguntado mucho, queridos amigos, hermanos en la fe que nos están viendo, acerca de los tiempos que estamos viviendo ya, que son proféticos. Segunda de Timoteo 3:1. Pues sí, es terrible lo que está aconteciendo. Y me quedo con una pregunta que por ahí me hicieron y que queremos resolver únicamente a través de las Escrituras, porque si no tenemos la Biblia, el conocimiento de Dios, no podemos nosotros llegar a un conocimiento más pleno, más absoluto. Sabemos nosotros a través de las profecías que el Señor viene pronto, es decir, estamos viendo ya esos rumores de guerras, estamos viendo ya el conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que hizo Israel, lo que está haciendo también Rusia, etcétera, lo que está aconteciendo en la franja de Gaza, etcétera, etcétera, que es conforme a la profecía que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo 24 del 2 al 20. Entonces estamos viendo ya todo eso, pero yo quiero llegar a una profundidad más que el querido la persona que nos hace el favor de su atención en mirar este video, que analicemos simple y sencillamente quiénes estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y quién, a la luz de la Escritura, podemos nosotros esperar ir con el Señor. Hermano Rafa, pero ¿qué significa eso de ir con el Señor? Bueno, quien no conoce las Escrituras se va a perder en la mundanidad, es decir, viven, nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la naturalidad del ser humano, pero quienes conocemos la Escritura sabemos que, como lo dijo el Señor ahí en Mateo 20 y 24, lo que decía, el Señor va a venir por segunda vez por su iglesia, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Y para eso, para seguir un poquito más a profundidad de esto, voy a leer lo que dice la Escritura. Está en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo número 13. Eso sí se encuentra en el Nuevo Testamento, lo pueden ver ustedes. Ahí en el índice encuentran ustedes primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así la bendita palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquellos que ultrajan, que roban, que secuestran y que no son hijos de Dios y que no conocen el plan de salvación. A eso se refiere. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué quiere decir eso? A los que confiaron en Él, en los que dejaron el pecado e hicieron su voluntad. Versículo 15. Por lo cual os decimos eso en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén y amén. Bueno, hasta ahí, hermanos. Esto quiere decir que antes del arrebatamiento, la palabra de Dios tiene que ser compartida a través de los confines de toda la tierra. Y cuando el Señor lleve a su iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia, no estoy diciendo ninguna iglesia terrenal, sino aquella iglesia, aquellas personas pues que entregaron
entregaron su vida a Jesucristo e hicieron su voluntad. Esa es la iglesia de Cristo, no un lugar hecho con madera, con yeso, con ladrillos. No, eso no. Entonces, después de que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia, ¿qué es lo que va a pasar, hermano Rafa? ¿Qué sigue después? Pues lo que también la Escritura nos dice, que va a venir el Armagedón, es donde viene ya la guerra, donde se va a hablar ya del anticristo, del falso profeta, aquellos que no traigan el 666 grabado, porque el diablo, aparentemente el falso profeta, va a hacer que se lo pongan, porque dice la Escritura en Apocalipsis que aquel que no tenga el número de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Entonces, el pensamiento es de que si la persona quiere estar en el arrebatamiento, si quiere irse con el Señor Jesús, con esa iglesia prometida, pues debemos de conocer nuestra conducta delante de Dios, hacer un análisis, un arrepentimiento genuino, profundo, para entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10, Primera de Juan 1, 9, Primera de Juan 2, 1, y así sucesivamente, Juan 3, 16. Entonces, es importante que conozcamos esto, porque si no conocemos el plan de salvación, no vamos a poder lograr tener esa vida eterna, como dice la Escritura en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es correcto. Pero déjeme decirle algo en lo que usted está pensando y toma esa decisión. A una señora el día de ayer le decía yo a ella, y claro, eso también, amigo, que nos ves a través de las redes sociales, sería para la pregunta para ti, como para los que están aquí presentes. ¿Verdad? A una señora ayer le preguntaba, yo le digo, señora, ahí a la vecinita que me vende la verdura y todo eso, le digo, señora, que Dios le bendiga mucho. Gracias, Señor. Que Dios le dé muchos años de vida y le conceda mucha salud. Gracias. Oiga, pero me gustaría hacerle una pregunta a usted, como a ustedes también. Y también los bendigo en el nombre de Cristo. Sí, Señor, ¿cuál es esa pregunta? Señora, si muriera ahorita, ¿dónde se iría? Pues, ¿quién me responde? Piénsale. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, si nosotros no tenemos esa decisión, ya por acá el eco me llevó a una palabra. ¿Qué dijo acá la persona? ¿A dónde? No. Al infierno, señores. Es una realidad, es una gran verdad. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló su nombre en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, o sea, el infierno, Señor. Y con todo respeto, pues, a ver, aléjame. Ya para que se quede grabado aquí el video, a ver, aléjame. Entonces, no creas que por profesar una religión, porque me digas, soy católico, ¿y qué? ¿Con eso qué? No, mi amigo, eso no sirve de nada. En primer lugar, el Señor Jesucristo jamás fundó una religión. Que te quede claro, esas fueron impuestas por los hombres. Sí. Juan 8:30, 31 y 32 lo menciona, y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Ahí está la respuesta, querido amigo. Entonces, ¿qué debemos de conocer nosotros? La palabra, la enseñanza, para nosotros capacitarnos para toda buena obra, como lo dijo el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada, no hecha, inspirada por Dios. Porque muchas gentes hasta se hacen bolas ahí. No, la Biblia fue hecha por hombres. Sí, pues, ya lo sé. Libro, papel y lápiz o imprenta.
hablar de eso, pero al decir inspirada es que Dios les habló a aquellos escritores, a aquellos escribas, y les dictó lo que la Escritura dice. Por eso el apóstol Pablo lo menciona así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Uno, enseñar. Porque Dios te va a enseñar aquí lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que vivir, cómo te tienes que educar. ¿De qué manera? Para corregir. Dios te va a enseñar si tú vives una falsa religión y te va a enfrentar a ella. Colosenses 2:8, que nos habla de las tradiciones. Ahí viene la fiestecita de muertos y Dios está en contra de ese tipo de tradiciones. Ahí está. Las tradiciones fueron hechas por los hombres, no por Dios. Dios está en contra de ese tipo de tradiciones, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Esas tradiciones de muertas más bien tienen un trasfondo espiritual diabólico. 1, 2 y 3 de noviembre, el cumpleaños del Satanás. Ay, hermano, ¿qué? ¿Qué? La gente no sabe que es cuando hay más brujería, hechicería y muerte de gatos, y los satánicos hacen sus porquerías y medias. Ritos religiosos paganos. No saben. Entonces Dios te va a enfrentar y te va a corregir contra todo lo que es antibíblico. Redarguir. ¿Qué significa redarguir? El Espíritu Santo, aquellos que tienen conexión con Él, el Espíritu Santo te va a ir hablando. Esto sí, esto no, síguele por aquí, síguele por allá. Esto, evita esto, de Mira, compañero, te ofrezco un cigarro. Gracias, no lo quiero, no lo quieras, no se lo aceptes. No, gracias, no quiero. El Espíritu Santo va a empezar a orar a ti con aquellos que deseen. Porque la misma cajetilla de cigarro no dice: ese producto es nocivo para la salud. Produce cáncer. Produce cáncer. Que quede claro, porque me alegan mucho ahí en la calle. Ay, que me da tranquilidad, me da. El diablo, qué tranquilidad ni qué nada. Te tiene bien agarrado el diablo. No me vengas con cosas. Y bien se los dije a los médicos: oigan, señores, los veo a ustedes fumando, ustedes son médicos. Ay, señor, discúlpenos, sí tiene razón. Pero ¿cómo? Siendo médicos con el cigarrote en la boca. Eso es una vergüenza, señores. ¡Práctica del diablo! Y discúlpenme, pero me da coraje tanta ignorancia. Y luego hasta la gente se molesta. Entonces la palabra de Dios te va a enseñar, te va a corregir, te va a instruir, te va a redarguir. Y luego sigue diciendo la cita bíblica: a fin de que el hombre de Dios, fíjate lo bonito, el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya ves? Un hombre de Dios, un hijo de Dios, vive bien, guiado por el Espíritu Santo, pero debe de tener el conocimiento de la Escritura, así nada más. Entonces la señora le digo: no, señora, su condición de lo que usted me está mostrando, su lugar para usted es el infierno. Porque me dice groserías, usted miente, usted es, usted el otro. Y le digo aquí a la audiencia de los que están aquí, y piénsale, amigo, allá también afuera, ¿cómo estamos delante de Dios? Digo, hay que ser honestos, hermano, pero ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Si eres honesto con Él, sí. Porque a eso vino a la cruz, a perdonar nuestros pecados. ¿Qué dijo? A perdonar nuestros pecados siempre y cuando seamos honestos con Él. O sea, ¿sí me explico? Sí. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Y
Juan 2:1 dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y esto qué? Echa abajo la falsa doctrina de que tengo que ir yo con un cura que me perdone mis pecados. ¿Sí que película o qué? Echa abajo esa condición, porque ningún ser humano puede perdonar pecados, y mucho menos otro que esté peor que yo. Por eso debe, hermano, pero aquí dice la Escritura que les dijo a los discípulos que lo que atares en el cielo, lo que atares va a ser atado o desatado en la tierra, según lo dicho. Pero necesitas conocimiento, mi amigo. ¿Por qué? Porque la Escritura en Mateo, a los creyentes, nos dice la Escritura, como en el Mateo 6:5 en adelante, en la oración modelo, que dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonarnos unos a otros las ofensas que hemos dado unos a otros. Pero los pecados más grandes, solamente el jefe, solamente el Señor Jesucristo puede limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad para el creyente. Y dos, cuando los escucha bien esto, amigo, cuando tú lo declaras, que le dices, Señor Jesucristo, perdóname, Romanos 10, 9 y 10. Cuando tú lo haces honestamente delante de Cristo Jesús, ¿quién crees que lo está escuchando? El diablo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios está rompiendo toda cadena, toda atadura de tu vida. Y es cuando llegas a la liberación total de tu alma. Lo que tenía agarrado el diablo, Dios lo suelta, lo rompe. Ya me lo sé, pero mira, rápidamente Romanos capítulo 10 dice así, mira, escúchalo, 10, 9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás que salvo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está. Y el diablo lo está escuchando, mi amigo. Porque si tú le quieres hacer una oracioncita que San Judas Tadeo, que la Virgen de Guadalupe, que quién sabe qué, no va a pasar nada, mi amigo. El diablo todavía va a estar allí. Ay, hermano, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Lo que oíste? Porque la gente está tan necia y tan falta de las Escrituras. Como hay una persona ahí en Guadalajara que está necio y alegue. Ay, usted, don Rafa, fanático religioso, que es del otro y que. Pero este compita, ojalá me estés viendo, mi amigo, se llama Gerardo. Le digo, amigo, muéstrame cita bíblica de lo que tú crees. Defiende tu religión con la Biblia, mi amigo. ¿Y qué crees? Nada. Ahí está. ¿Qué? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros, cuando yo recibí a Jesucristo y que me arrepentí de mis pecados, hice esta oración, como usted lo tiene que hacer. Un ejemplo. Yo voy a hacer con ojos abiertos, pero eso mismo fue lo que hice. Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados, Padre. Te pido perdón por todos ellos. Señor, gracias, porque tú eres el que me puedes dar una nueva vida, Señor. Hoy me arrepiento y te pido, Cristo Jesús, que entres a mi vida. Que seas tú mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Señor, entra a mi corazón y gobierna de hoy en adelante mi vida, Padre. A ti sea toda honra y gloria, en el precioso nombre de Cristo. Amén, amén y amén. ¿Sabes qué pasó después? Fui libre por la gracia y la sangre de mi Señor Jesucristo.
Y eso es lo que tú puedes hacer si eres honesto delante de Dios y te apartas de los pecados. Pero si insistes en pecar, si insistes en hacer lo contrario a lo que Dios dice, el pecado y la maldición va a estar gobernando sobre ti. ¿Y qué? Tu destino va a ser el infierno. Y el dueño, el diablo. Porque debes de saber esto, querido amigo. El diablo tiene derecho legal sobre ti. Porque, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado. ¡Mande! Eso, con ganas, hombre, no se me duerman. Allí está, la muerte. El pago del pecado es la muerte, mi amigo. Ahí está. ¿Por qué lo dice, hermano? Servidor, con el respeto, porque yo veo las miradas de muchos. Luego, no, hombre, hermano, como que no les agrada y como que me avientan unas miradas que si fueran de puñales ya estaría yo. Porque muchos no quieren soltar su pecado, mi amigo. Hablas. Muchos no quieren soltar su pecado. Se sienten bien acolchonadotes con el pecado, servidor. Así nada más. Así que piénsale tú, mi amigo, que me estás viendo. Solamente la Biblia y Cristo Jesús te pueden liberar de las artimañas del diablo, nadie más. Ni la Virgen de Guadalupe, ni la Santa Muerte, pues es el mismo diablo. Ahí está. Así que si el Señor Jesucristo no te libera, vas a seguir siendo presa de él. Oiga, hermano, ¿qué dice Juan 8:44? ¿Sí, cómo no? Vamos a ver, Juan capítulo 8, versículo 44 en adelante, así dice la palabra. Escucha bien, amigo. Fíjate lo que dice la Escritura. 44 dice así la Escritura. El Señor Jesucristo está debatiendo con los judíos que a Cristo Jesús, entran en esta contienda con el Señor Jesucristo, imagínate nada más. Y lo retan a Cristo, blasfeman, calumnian, inclusive a él mismo lo llaman, que los milagros que él hizo fue hecho por Beelzebú. Que los milagros fueron hechos por el diablo. Fíjate lo que le dicen a Cristo Jesús. Los rebeldes. Y hay muchos de esos aquí. Por eso escucha lo que dice la Escritura. Juan 8:44. Dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está. A ver, alégame. Hermanos, ¿me puede decir cuáles son las prácticas del diablo? Sí, cómo no, pues ya las hemos dicho. Y está muy largota la listita. El cigarro, el tatuaje, todo tipo de drogas, porque es una listota. Hablar de metanfetamina, de marihuana, de cristal, de opio, de todo lo que usted conoce. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, rebeldía, soberbia, masturbación, lujuria, hechicería, brujería, adoración a la muerte, idolatría, todo tipo de religiosidad humana, adoración a los muertos, y bueno, la listota está muy grandota, etc. Y todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está.
Así que, querido amigo, hace un análisis, hágase, amigo que nos ve, hágase un análisis. Porque la gente debe de saber a dónde va. No creas que por ahí, como me dicen a mí, estoy en un sepelio y luego ya la comadre le dice a la otra: no, comadre, no llore, acabó el compadre, ya está en el cielo con Dios. Amigo, ten cuidado pues. Y si me le acerco a la doña y le digo: señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, señor, ¿por qué dice que está en el cielo el compadre? ¿Dónde sabe usted eso? Tenga la Biblia, dígame. Su esposo conocía de las cosas de Dios, hacía la voluntad de Dios. No, pues me pegaba. Entonces no hacía la voluntad de Dios, señora. Entonces no diga usted que está en el cielo. Y esa pregunta debes de hacértela tú. Hay una hermanita amiga de sangre, pues, que, ay, Rafa, es que tú compartes muy fuerte, tú eres muy exigente. Le dije: no lo soy yo. Lo es Dios. Dios no perdona, no va a consecuentar el pecado, mi amigo. Dios es un Dios de orden, de disciplina y de respeto. Y yo no lo hago este tema con la amenaza, no, sino de que tú pienses para que no vayas allá. Lucas 16, del 19 en adelante, el Señor Jesucristo nos da un relato acerca del rico y Lázaro. Nos enseña esa parábola. Para no hacerte la cansada, mueren los dos, tanto el rico como el mendigo llamado Lázaro. Y nos dice la Escritura, ¿verdad?, que Lázaro, ¿dónde despertó? En el seno de Abraham. Vamos, en la antesala del paraíso, pues, para que sepas bien. ¿Dónde despertó el rico? En los infiernos. Ahí despertó, hermano, pero no que estaba muerto el cuerpo físico, porque hasta eso necesitas saber tú. El ser humano, el Hijo de Dios, está hecho de esta siguiente manera: espíritu, alma y cuerpo. Cuando no tienen el espíritu, quiere decir que por eso no obedecen, son esclavos nada más del alma, donde gobiernan diablos. Entonces, cuando una persona muere su cuerpo físico en el panteón, pero despierta ¿dónde? En el infierno. El castigo por la desobediencia a la Escritura. Ahí está. Entonces el rico le dice al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que una gotita nada más, porque estoy en este lugar de tormentos. ¿Ese lugar qué es? ¿Dónde? Es el infierno, mi amigo. Y esa advertencia nos dijo el Señor Jesús, no para que estuviéramos, no, sino para que no vayamos allá y tomemos una decisión ahorita que pueda. Se te lee la palabra de Dios, que es lo que estoy haciendo, para que usted, mi amigo, tome una buena decisión. O sea, ¿sí me explico? Sí. Y con esto quiero terminar. Aquel que se arrepiente de sus pecados ahorita, no que me digas como uno que me dijo: ay, hermano, pues yo ya cuando sienta morir me arrepiento. Dios no te va a dar esa oportunidad. Dios no te va a dar esa. Si juegas tú con eso, olvídate, porque Dios puede matarte sin que te arrepientas. Así que debes de tener cuidado y pensar lo que te estoy diciendo. Así que, querido amigo que me ves, si no estás seguro de tu salvación, pídele perdón a Cristo Jesús, como esa oración que yo hice ahorita. Pídele perdón y vive de hoy en adelante de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. No dije de acuerdo a tu religión, no. Obedece lo que está aquí y ve creciendo en el Espíritu, para que tú puedas gozarte con el Señor en las bodas del Cordero que se va a suscitar en el cielo. A Dios y a Cristo sea toda la honra y la gloria. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.